¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro segundo día de este webinar internacional Sostenibilidad y Tecnología en la Industria. Esta tarde quiero indicar que este es un evento organizado por la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú, EPI Perú, en alianza estratégica con Perú Energía. Además, mencionar también que este evento es realizado gracias a la participación y apoyo de nuestros aliados, como lo es la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso de los Vehículos Eléctricos en Perú, AEDIVE. También agradecer a Perú Green Building Council y a la Asociación Peruana de Energías Renovables, SPR. Además, mencionar y agradecer a nuestro medio de difusión oficial, la revista Energiminas, nuestros medios partners también que nos acompañan, la revista especializada Minería, Energía e Hidrocarburos, ECOMIN, la revista de Energía Andina, El Gas Noticias y la revista Alpaguira. Antes de ingresar a este importante evento, quisiera brindar el pase al señor Orlando Ardito, gerente general de EPI Perú. Adelante, Orlando. Buenas tardes a todos los asistentes a este encuentro virtual que podemos llevar a cabo gracias al apoyo de todas nuestras empresas asociadas, a los expositores, panelistas, a Perú Energía, a nuestros aliados estratégicos y a los media partners que nos acompañan el día de hoy. Para quienes todavía no nos conocen y aquellos que no pudieron conectarse el día de ayer, nos presentamos. EPI Perú es el gremio de las empresas fabricantes y comercializadoras de productos eléctricos internacionales en el Perú. Nosotros agrupamos al 65% de la industria de productos eléctricos que se importan y se consumen en el país, teniendo en cuenta, además, que el 80% de los productos eléctricos instalados en el Perú provienen del extranjero. El día de hoy, el tema que nos convoca es la sostenibilidad energética y la sostenibilidad y la tecnología. Ello nos invita a compartir con el auditorio información de un sinnúmero de temas de muchísimo interés, como gestión de la energía, transformación digital, energías renovables, automatización, ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, iluminación eficiente, electromovilidad, objetivos de desarrollo sostenible y mucho más. Esperamos que el programa que hemos preparado para ustedes sea del mayor agrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Definitivamente, comentar que la seguridad eléctrica es la base para gestionar la energía, desarrollar sistemas sostenibles, automatizados e inteligentes. También es importante mencionar que en el segmento de construcción, los sistemas de certificación tipo LEED, EDGE, WELL, SITES, Bono Verde y entre otros que se conocen, promueven el desarrollo sostenible, garantizando que los proyectos hayan sido desarrollados de acuerdo con estándares y lineamientos internacionales de sostenibilidad. El desarrollo de proyectos sostenibles ven de cerca la inminente llegada de la movilidad eléctrica, vehículos, bicicletas, scooters, etc. Y ello significa seguramente hacer algunos o varios cambios en nuestras normas y de regulación, y no solamente regulación, sino también de construcción. Todo esto para promover el desarrollo sostenible, proyectos de desarrollo sostenible, garantizando que estos sean dados de acuerdo a estándares y lineamientos internacionales de sostenibilidad. Esta tarde tengo el gusto de poder presentar a un equipo de profesionales para hablar de estos importantes temas, y para ello voy a presentar a la señora Úrsula de la Mata, quien nos va a acompañar. Ella es profesional con más de 20 años de experiencia en la industria Gas and Power, principalmente generando el desarrollo de negocios, startups, formulación de estrategias comerciales y expansión internacional de los negocios. Cuenta con experiencia en petróleo y gas, energías renovables, energía como servicio y sistemas de almacenamiento de energía, y actualmente ella ocupa el cargo de directora de Mobility para Sudamérica en Schneider Electric. También tengo el gusto de poder presentar esta tarde al señor Reinaldo Quiroz. Reinaldo es ingeniero electrónico con especialización en proyectos y distribución eléctrica, automatización y control industrial. Tiene conocimientos en soluciones de automatización, soluciones de monitoreo
energía e iluminación. Tiene experiencia en ventas en el sector industrial y en asesoría y ejecución de proyectos con los usuarios finales en las áreas de mantenimiento de los diferentes clientes y mercados. Actualmente es responsable de eficiencia energética y licitaciones en Sonepar. También tengo el gusto de poder presentar a Marcos Heller. Él, que esta tarde nos acompaña, es licenciado en Ingeniería Electrónica en la Escuela de Ingeniería MAU, Brasil. Cuenta con un MBA y con una extensión de la Universidad en Cornell, Ithaca, en Estados Unidos, y tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la iluminación y la construcción, habiendo trabajado en diferentes áreas con experiencia en el desarrollo y expansión de nuevos negocios. Actualmente es responsable de marketing para luminarias y controles electrónicos de Latinoamérica para LED Vans. Y quiero presentar a Jorge Alcántara, ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma, magíster en telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería y bachiller en física por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con cursos de especialización en marketing en ESAN y otras capacitaciones dentro del Grupo Legrand en Francia, Italia, Estados Unidos, México y Chile. Actualmente, Jorge Alcántara ocupa el cargo de gerente de producto en Legrand Beticino, Perú. Ahora iniciaremos, después de haber presentado a este importante equipo de profesionales, iniciaremos nuestra ronda de exposiciones y tengo el gusto de dar el pase a Úrsula de la Mata bajo el tema Sostenibilidad y Tecnología, Camino a la Electromovilidad. Adelante, Úrsula. Hola Pati, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Súper encantada de estar aquí y de poder contribuir en este ecosistema de mobility que creo que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Bien, voy a asumir que sí, si me están viendo sin problema alguno. Sí, se ve perfectamente, Úrsula. Está excelente. Bien, entonces, en línea con lo que menciona Patti, un poco lo que queríamos compartir con todos es qué es lo que está pasando en el mundo en relación a las tendencias de mobility, ¿no? Y arriba de esto hay un punto que es muy importante, que es un punto, que es un tema que nos afecta a todos, que es el calentamiento global, en donde desde Schneider creemos que todos somos actores importantes, las empresas, el gobierno, la sociedad, ¿no? Es una batalla que en la que tenemos que estar juntos, en donde tenemos que buscar reducir las emisiones, cada uno desde su rol, buscar reducir los costos operacionales y en particular el sector de transporte, ¿no? Creemos que el transporte tiene que ser electrificado rápidamente porque sabemos que el 27% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vienen del transporte. Una parte importante viene de la industria, casi un 40%, y los edificios comerciales, residenciales, también contribuyen. Sabemos que la electricidad está pronosticada para tener un crecimiento entre el 1 y 50%, y un porcentaje importante se lo va a llevar la parte de electrificación de movility. ¿Qué es lo que vemos que está sucediendo en el mundo, ¿no? Desde nuestra visión y simplificando las megatendencias que hay, creemos que hay tres importantes que están marcando lo que viene sucediendo el día de hoy. Uno es la sostenibilidad, que como sabemos es crítica para toda la humanidad. Muchas empresas han incorporado políticas de sostenibilidad en su día a día, ¿no? Sabemos que tenemos que combatir todos el calentamiento global, limitarlo al 1.5 para no afrontar fenómenos extremos. Sabemos que los gobiernos, independientemente de los países, son claves para acelerar la movilidad cero neto, ¿no? En Sudamérica estamos en distintos puntos de desarrollo y existen algunas prohibiciones y restricciones, por ejemplo, para los autos de combustión interna. Existen reducciones de impuestos para promover los tipos de vehículos eléctricos. Existen distintos tipos de incentivos financieros, asociaciones públicas, privadas, que buscan estimular la economía y en particular darle este desarrollo a todo lo que es infraestructura de mobility.
Y finalmente, una tercera tendencia que vemos es lo que viene sucediendo en el mundo energético, es decir, el desarrollo de las renovables. Vemos que el mundo ya tiene objetivos, cada vez los vienen acortando. Inicialmente se hablaba de tener mayor cantidad de renovables hasta el 2050. Muchas empresas vienen siendo más responsables y acercando esos números al 2040, al 2030, algunos hasta el 2025. Y vemos de que el transporte eléctrico no es ajeno a este cambio también, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Vemos que los precios de vehículos eléctricos caen, ¿no? Vemos que las personas cada día se van sintiendo más entusiastas en cambiar de movilidad, no solo por la coyuntura actual. Se espera que en el 2025 los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión interna tengan una paridad. Se espera también que el 30% de las ventas de los vehículos eléctricos para el 2030 sea de un 30%, es decir, que vemos un crecimiento exponencial, una tendencia que ha llegado para quedarse y en donde todos vamos a poder participar. ¿Qué es lo que vemos? Lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Vienen aumentando los vehículos eléctricos, ya sean 100% eléctricos o híbridos. Esta es una tendencia que no solo está en Norteamérica, no solo en Europa, también en Asia. En Europa y en Asia los crecimientos son exponenciales, pero también en Perú. En Perú también lo estamos viendo. Más adelante vamos a compartir un gráfico. Vemos que existe un cambio también en la forma de cargar los vehículos. Normalmente las personas que manejamos estamos súper atentos al nivel de combustibles para poder, digamos, buscar una estación de gas para cargarlo y llegar, digamos, no llegar a la zona roja, ¿no? Vemos de que los vehículos eléctricos van a tener mayor autonomía. Actualmente están alrededor de los 200, 300 kilómetros, y se espera que se incremente a 500 y 600 kilómetros de autonomía. Vamos a ver que todo lo que son edificios, tanto residenciales, comerciales, van a ser claves para las recargas, porque hacer el cambio de la tecnología va a permitir a los conductores tener unos ahorros entre un 20 y un 50%. Y finalmente vemos de que la comodidad comience a priorizarse, ¿no? Un tercio de los vehículos eléctricos en Europa se cargan exclusivamente en casa y vemos que cerca de un 90% tiene la opción de cargarlo. Es acá en donde creemos de que los hogares, los edificios comerciales, industriales, van a cobrar una mayor relevancia. Desde nuestra visión creemos de que es importante reforzar toda la infraestructura eléctrica de estos edificios comerciales y residenciales, porque vemos que en un 98% de la población va a hacer este tipo de cargas en este tipo de edificaciones. Y adicionalmente tenemos que hacer este refuerzo en la infraestructura porque se espera de que se incremente hasta un 45% en el consumo de la electricidad. Este gráfico es bien interesante y de seguro ya lo han visto, pero me gusta mostrarlo porque vemos cuál es la situación de nuestro país y la verdad que poco a poco hemos venido creciendo. Tímidamente, en el año 2019 habían alrededor de 160 autos entre vehículos eléctricos y híbridos, y hoy al 2022 tenemos más de 1000 autos. Si bien la mayoría es híbrido, pero ya comenzamos a ver vehículos eléctricos cada vez circulando en la ciudad. Vemos que existe un esfuerzo de distintas compañías para traerlos, esfuerzos del sector privado también para buscar una regulación que permita este incremento de movilidad. Es interesante también ver la contribución de las empresas en todo lo que es infraestructura de carga. Es clave la infraestructura de carga para el desarrollo de todo el ecosistema de la movilidad eléctrica. Sin infraestructura de carga es bien complicado ver mayor cantidad de vehículos eléctricos, mayores buses eléctricos,
porque no existe dónde cargar. Y como mencioné hace un momento, el tema de la comodidad para la carga es clave, ¿no? Sin embargo, y creo que siempre hay que enfocarnos en lo positivo, ya existen cargadores en Lima, en Perú. De hecho, se han hecho inversiones a lo largo de distintas ciudades, y se espera de que este tipo de desarrollo exista y se comience a generar más, y se comience a volver masivo. Para nosotros es súper importante desarrollar un plan nacional de electromovilidad. Como decía al comienzo, el tema del calentamiento global es un tema que nos impacta a todos. Todos tenemos un rol que jugar, el gobierno, las empresas, nosotros mismos como usuarios. Y para eso es necesario que existe una visión compartida hacia la electromovilidad, es decir, tener objetivos, ver cómo seguir haciendo esta transición y ver también qué tipo de estímulos se van a ir dando. Por eso mencionamos que es necesario guiar esta transición hacia la electrificación del transporte, no solo público, sino también el privado. Y por eso es necesario potenciar todos los esfuerzos en forma coordinada, ¿no? Acciones solas de seguro van a llegar, pero van a tardar. Por eso a nosotros nos interesa hablar de un ecosistema, de fortalecer todo el ecosistema. Y desde Schneider también tenemos distintos tipos de soluciones para e-mobility. Lo tenemos clasificado en un EcoStructure, es decir, que lo tenemos clasificado en 3 capas. La primera capa es el hardware, que va desde el punto de red hasta el cargador. La segunda parte es toda la zona de sistemas de control, y la tercera parte es toda la parte de conectividad. Esa es nuestra contribución en todo este ecosistema que creemos que debemos de desarrollar conjuntamente, Pati. Muchísimas gracias, Úrsula. De verdad es que hay muchísimas soluciones, muchísimos temas que debemos implementar de cara a la sostenibilidad. Y bueno, gracias, Úrsula. A continuación voy a dar el paso a Reinaldo Quirós. Él también nos va a hablar sobre gestión de energía, domótica e inmótica para la eficiencia energética en viviendas y edificios. Interesante tema. Dejo el tiempo con Reinaldo Quirós. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer rápida la introducción. Voy a compartir mi presentación para aprovechar todo el tiempo, porque en realidad tenemos mucho tema que conversar en este espacio. Bueno, como Sonepar, primero quiero comentarles acerca de Sonepar. Si bien es cierto, estamos acompañados dentro de EPI, pero Sonepar es una empresa distribuidora multinacional francesa, cuyo core de negocio es la distribución de materiales eléctricos B2B. Estamos en 40 países, la facturación global es de 26.4 millones de euros. En el 2021 son más de 45.000 empleados y tenemos más de 2.800 sucursales en el mundo. En el Perú, donde estamos, rápidamente podemos ver los números cerrados del 2021, 46 millones de dólares. Estamos actualmente en 6 regiones ya, hemos abierto una nueva tienda. El 19% de nuestras ventas lo hacemos a través de nuestros canales digitales y actualmente somos 14 sucursales y 165 colaboradores, ¿no? Estos son números cerrados 2021. Aquí vemos las regiones donde estamos y las sucursales que tenemos. Justamente nos encargamos de vender los productos eléctricos de muchos de los miembros de EPI. Ok. Vamos de frente al tema que nos trae el día de hoy en el marco de la sostenibilidad y tecnología en la industria. Vamos a hablar de la gestión de energía y cómo la gestión de energía nos genera una línea base para la eficiencia energética y cómo la domótica e inmótica nos ayuda para la gestión en la vivienda y edificios de estos parámetros. Primero, ahí alineado con lo que mencionaba Úrsula en la presentación anterior, pues el futuro es eléctrico, los autos eléctricos, para el 2030 creemos que el 30%, va a haber un crecimiento de 30% de la energía,
Los autos que van a estar circulando, más o menos el 50% de esos autos van a ser eléctricos. Para el 2030, como les decía, los centros de TI van a ser los que consuman mayor demanda de energía. Entonces, dentro de este mundo eléctrico, ¿qué es lo que buscamos, no? Buscamos, pues, recomendar un sistema de gestión energética. Actualmente es, como mencionaba, la línea base para una eficiencia energética. Tenemos que medir para poder controlar, ¿no? Los números nos dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, empresas han podido reducir en un 12% en 15 meses cuando implementan un sistema de gestión de energía. Para compañías que tienen un consumo mayor a 2 millones anuales, pues el retorno en la inversión teniendo un sistema de gestión pues es menor a 1.5 años, ¿no? Para eso hay herramientas. De hecho, aquí está uno de ellos, es un estándar, es una norma, la 50001, que nos permite establecer parámetros para una adecuada gestión o un desempeño energético, ¿no? Con sus 4 fases que son planear, hacer, verificar y actuar. Y lo ponemos básicamente porque con esta herramienta nosotros podemos perseguir un proceso sistemático, ¿no? Observan en la diapositiva, a la mano izquierda, muchas compañías lo que hacen es implementar soluciones ad hoc, ¿no? Soluciones puntuales que al final son vaivenes de eficiencia energética o de ahorros de energía, si lo quieres llamar de alguna manera, ¿no? Lo que tenemos que buscar con un sistema de gestión es que esto sea un tema sistemático, ¿no? Buscar la mejora continua, buscar cómo en la operación que tú tienes en un edificio, en una planta industrial, pues buscar esas oportunidades de ahorrar energía o de ser más eficiente, ¿no? De hecho, eso es lo que buscamos con esta imagen y con esta, porque vemos a la derecha que esto va generando cada vez mejores, más ahorros y más eficiencia al momento de consumir. Entonces, ¿qué tenemos para una gestión sistemática? ¿Qué es lo que planteamos o traemos aquí para una gestión o un desempeño sistemático en este caso, en un edificio o una vivienda? Pues KNX. KNX es un protocolo, es un estándar mundial para la automatización de edificios y viviendas. Y bueno, aquí cabe la pregunta, ¿no? Imagínense ustedes un edificio donde congregan diferentes subsistemas, ¿no? Iluminación, climatización, acceso, sistema de alarmas, gestión de energía. Todos esos subsistemas muchas veces funcionan de manera aislada, ¿no? Lo que se busca con la automatización es que esto sea un sistema completo, ¿no? Un sistema que sea capaz de transformarse de un edificio convencional a un edificio inteligente, no de una casa convencional a una casa inteligente, en el concepto que se da de la... ¿Y qué podemos automatizar? Pues ahí podemos ver una imagen, todos los sistemas, ¿no? Donde podemos priorizar como sistemas, donde podemos tener el mayor retorno de inversión en una aplicación, ¿no? Eso está en el tema de la climatización y en el tema de la iluminación. Pero, como decimos, todos los subsistemas tienen que alinearse y automatizarse para buscar la eficiencia en todos los procesos. Por eso, tú puedes hacer gestión de energía, alarmas técnicas, audio y video, visualización. Si estás en una vivienda, el control de riego, el control de persianas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablamos de KNX? Porque KNX es un protocolo, es un estándar mundial que lo que busca es, bajo un estándar, pues, cubrir todas estas necesidades que tú puedas tener en un edificio, ¿no? Entonces, con esto garantizamos que haya una operación continua también al momento de automatizar, porque tú puedes empezar automatizando las luces, pero luego incluso puedes ir escalando, ¿no? Escalando
en los diferentes subsistemas que quieras integrar, buscando nuevamente, como le decía en el gráfico anterior, esa mejora continua dentro de tus procesos. La ventaja de KNX, que es un protocolo, es un lenguaje de comunicación, es que puedes congregar un sinnúmero de marcas, un sinnúmero de fabricantes. Ahí vemos un cuadro que en el mundo hay más de 500 fabricantes de productos KNX, ¿no? Un producto KNX que puede, por ejemplo, utilizarse para el manejo de un split de aire acondicionado, ¿no? Un producto KNX que se puede utilizar para el control de iluminación, un split de KNX para el control de audio o para la medición de energía. Entonces, hay una gama de fabricantes y la ventaja de KNX es que todos congregan en un mismo software, ¿no? Y todos pueden coexistir en el sistema sin ningún problema. Luego, cuando hablamos de partners, son las personas que se certifican para proponerte una solución KNX. En el Perú tenemos personas KNX, en Sonepar tenemos personas certificadas KNX que pueden ayudarte con una solución de automatización de viviendas y edificios, centro de formación, etc. Esto un poco da la sostenibilidad también en el tiempo de una aplicación de automatización, ¿no? Aquí podemos ver una imagen rápidamente con todas las marcas que fabrican en el mundo productos de KNX. Ok, sin entrar en la parte técnica, porque no es el fin de esta presentación, pues quiero comentarles en qué consiste un sistema KNX. Por un lado tenemos una fuente, el equipo que se encarga de hacer que toda la comunicación fluya entre todos los diferentes equipos de un sistema KNX. Y por otro lado tenemos actuadores y tenemos los sensores, ¿no? O sea, tú puedes tener un sensor de presencia, un termostato, un display, que lo que hace finalmente es, con un algoritmo o una configuración dentro de estos equipos que son los actuadores, tú puedes manejar la iluminación, puedes manejar las persianas, la climatización, ya sea, por ejemplo, con una programación horaria, con un sensado de presencia o de manera remota desde un celular o una tablet, ¿no? Aquí vamos a ver ejemplos rápidamente. Podemos hacer regulación de luz constante. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes un aporte de luz natural, de manera eficiente tú puedes ir regulando la iluminación, solamente con un sensor que va a ser inteligente y le va a decir al actuador de que tienes un aporte de luz natural suficiente, por lo cual no es necesario que prendas al 100% la iluminación. En espacios como oficinas, detección de presencia. En áreas comunes puedes tener controles agrupados, generar esencias, secuencias. En estacionamientos, por ejemplo, no es necesario que todo el estacionamiento esté encendido, sino tú vas encendiendo de acuerdo a la necesidad. Manejo de persianas, climatización, como les decía, detección de puertas. En tema de climatización y siendo eficientes y buscando la eficiencia, puedes hacer free cooling, por ejemplo, puedes inyectar aire frío en determinadas horas en un edificio, ahorrando y limpiando un poco el aire pesado que puedas tener tú durante una jornada de trabajo, ¿no? En seguridad también, esa misma alarma que te detecta presencia en determinadas horas te puede ayudar con la seguridad. Si tienes que hacer un control del edificio, puedes tener el aporte de luz natural y puedes hacer un control de todo fachadas, ¿no? Medición de energía, también puedes hacer con KNX. Nuevamente, esto muy enfocado a llevar hacia una gestión, ¿no? Y como les decía, esto puede ser muy escalable en el tiempo, e incluso llegar allá a un software de gestión, un BMS, un Building Management System, un sistema de gestión del edificio, que congregue todos los subsistemas que tú puedas encontrar en un edificio, en una vivienda, ¿no? Ha evolucionado mucho la arquitectura, tenemos la eficiencia pasiva que podemos encontrar con materiales ecosostenibles, amigables, etcétera, pero también está del otro lado la eficiencia activa, ¿no? En el funcionamiento. ¿Cómo logramos esto? Justamente con la automatización.
Y con KNX, de hecho, tú puedes certificarte, tú puedes ayudar para que tú tengas una certificación LEED o las diferentes certificaciones que hay en este sistema, ¿no? Bueno, y finalmente, y resumiendo todo esto, cuando hablamos de eficiencia energética, lo que nosotros buscamos es atacar las pérdidas, reducir las pérdidas, y para eso tenemos que gestionar automáticamente la operación, y con eso, y el KNX sirve justamente para gestionar automáticamente estas operaciones, ¿no? Bueno, eso ha sido a grandes rasgos lo que quería mostrarles con el tema de KNX. Muchas gracias, Patti. Muchísimas gracias, Reinaldo. Importantísimo tema de la automatización, la sistematización, ¿verdad? Importantísimo. Ahora, continuando en ese tema de la iluminación y las tendencias, voy a invitar a Marco Heller. Él nos hablará sobre el avance de LED y las tendencias en los nuevos sistemas de control de iluminación. Marco, dejamos el tiempo contigo. Creo que ya estás en sala. Sí, ahí está. Marco, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Yo voy a compartir aquí mi presentación. Ok, el tema hoy, vamos a hablar un poco de la tecnología LED, que es algo que yo creo que todos conocen. Durante los últimos años lo que vimos fue justamente un cambio muy grande tecnológico cuando cambiamos de lámparas o bombillas tradicionales para productos con LED. Inicialmente lo que tuvimos ahí durante esos años fue un ahorro de energía, porque durante 6 años lo que tuvimos fue un incremento de la eficiencia energética de estos componentes que nos permitió de una forma muy rápida avanzar por el cambio de la tecnología. Si miramos acá, por ejemplo, una lámpara incandescente, que es un producto con 100 años de vida, lo que vemos fue, con uso de la tecnología LED, un producto que es mucho más eficiente, o sea, reducimos el consumo de energía como que unas 5 veces y también un incremento de la vida. Pero lo que vemos durante los últimos años fue no solamente una reducción muy grande en los costos tecnológicos, pero si miramos acá, por ejemplo, esta tendencia del costo de un sistema de iluminación, podemos ver que solamente para compartir ahí una idea, como que en 2010, para cada 1000 lúmenes que producíamos de una luminaria, se costaba como algo como que 25 euros para se producir esta cantidad de luz. Y lo que vemos es, durante los últimos años, tuvimos ahí una reducción muy grande, muy eficiente de este costo, pero lo que vemos es que esta industria ya está caminando para una estabilidad. O sea, si miramos acá 2023 hasta 2030, la reducción de precio que tenemos en esa tecnología no será más tan grande o tan rápida como tuvimos durante los últimos años. Entonces lo que vemos es que, desde el punto de vista de evolución, de eficiencia, este producto ya está muy bien comparado con que teníamos como que cerca de 10 años atrás. ¿Y lo que vamos a tener en el futuro? ¿Cómo podemos ahí continuar avanzando con la parte tecnológica? Como comentó Orlando, cada vez más vemos el interés de la industria y del consumidor de conectar esos productos de una forma inteligente. Entonces vemos hoy en ciudades inteligentes, edificios comerciales y también en aplicación residencial cada vez más un interés de conectar la iluminación a un sistema de control, ¿no? Y aquí yo hago una comparación entre 2 tecnologías que me parecen muy utilizadas hoy, que es un teléfono, ¿no? Normalmente cuando tenemos un teléfono tenemos que mirar ahí no solamente la funcionalidad del teléfono, que es hacer un contacto con una persona, pero normalmente definimos ahí cuál es el sistema operacional que se utiliza, cuál es el tamaño del teléfono, si este producto tiene conexión con distintos redes, por ejemplo 5G, Wi-Fi, Bluetooth. Y lo que vemos es como una comparación hoy que tenemos con un sistema de iluminación. O sea, un sistema de iluminación hoy no es una commodity, ¿no? Muchas veces tenemos preguntas de nuestros clientes si los productos con LED
podemos hacer un producto como commodity. Porque muchas veces se saca, por ejemplo, una lámpara, una bombilla y se comenta solamente de la potencia de la lámpara, de la color, de la eficiencia, pero tenemos que discutir un poco más cómo comprender el uso de la electrónica embebida en cada uno de esos productos, ¿no? Y lo que vemos es que principalmente durante los últimos años, en ese momento, durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente estaba trabajando en su casa y ahí comenzaron a mirar un poco más para el sistema de iluminación, porque normalmente utilizaba su casa solamente para dormir, para comer y no para trabajar. Entonces, lo que vemos es un interés cada vez más grande de productos smart. Cuando llamamos aquí productos smart, son productos controlables, o sea, no es solamente una fuente de luz que trabaja de una forma aislada, como comentó Reinaldo, pero cada vez más un interés de las personas, del cliente, de tener un producto que sea conectable y también controlable. Y lo que vemos es que el tema de la eficiencia energética, el mercado ya está comprendiendo que un LED es un producto ya mucho más eficiente do que un producto tradicional. Pero vemos ahí un interés cada vez más grande de conectarse con iluminación y también de que una iluminación tenga un sistema centrado en ser humano, o sea, cada vez más un interés de que la temperatura de color, o sea, el nivel de la iluminación esté impactando nuestro día a día como personal. Y hoy hay un par de sistemas que se conectan a esto, ¿no? Reinaldo comentó de KNX, que es un sistema también muy conocido de control, pero en la parte de iluminación tenemos otros sistemas ahí que vemos en el mercado, ¿no? Wi-Fi, DALI, Zigbee, Bluetooth, o sea, productos que no se utiliza fío, o sea, inalámbrico, creo que es la palabra correcta, ¿no? Donde el cliente quiere conectarse de una forma muy sencilla para un sistema como esto. Y nosotros como empresa estamos avanzando mucho en esa parte de control, principalmente para crear ahí de una forma muy sencilla una facilidad de instalación, donde el cliente puede entonces conectar de una forma simple a través de un aplicativo, que normalmente se utiliza hoy en una computadora o en nuestro teléfono, ¿no? Y a través de ese aplicativo, entonces, podemos definir ahí, por ejemplo, en una instalación, cómo separar la iluminación. Porque si tenemos un sistema eléctrico hoy tradicional, normalmente se conecta la parte eléctrica a una luminaria. Y si queremos hacer, por ejemplo, un cambio de ese sistema de iluminación por un tema de, por ejemplo, si una oficina hoy tenemos que cambiar las personas de una posición para otra, normalmente se cambia la parte eléctrica, ¿no? Y la idea acá es hacer algo mucho más fácil, o sea, una fácil instalación. Si hay un cambio de este diseño de esta oficina y si queréis ahí controlar esto de una forma diferente, se hace muy fácilmente a través de un aplicativo donde se conecta nuevamente esta aplicación y se programa de acuerdo con escenas y horarios que queréis ahí que funcione ese sistema de iluminación. Pero lo que vemos ahí que la iluminación está avanzando más, no solamente como un sistema aislado. Entonces, algo que nos motiva como empresa de avanzar es que hoy el cliente está cada vez más conectado, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí una información de Google del año pasado, que el último año, las personas que tienen un smartphone, cuando reciben alguna información de un producto, por ejemplo, 50% de las personas ya están inclinadas a comprar ese producto. Entonces, fíjate, por ejemplo, acá, que usted está en la tienda y empieza en esa tienda a caminar y recibe una oferta de un producto, ¿no? Y ahí la persona se conecta en teléfono, ve esa información y sigue adelante hasta el local donde tiene ese producto. Y como podemos ver en esta foto acá, las chicas, ¿no? Todas están conectados en teléfono, ¿no? Entonces la información hoy en un teléfono es increíble como el consumidor está informado, está recibiendo online todas las informaciones que tiene para su día a día. Y acá comento básicamente algunas ilustraciones, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, un mapa donde puedes caminar en una planta, o si recibe una oferta, o por ejemplo,
un sistema donde se monitora, donde se ve cuántas personas hay en esta ubicación. O sea, cada vez más la electrónica está embebida para traer ahí una conectividad. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque hoy con sistemas de iluminación podemos hacer algo parecido, ¿no? No sé si ustedes conocen o ya oyeron hablar de una tecnología que se llama iBeacon. ¿O qué es iBeacon? iBeacon no es un sistema nuevo, es un sistema que fue desarrollado por Apple en 2013, ¿no? ¿O qué es un sistema iBeacon? Es prácticamente son pequeños dispositivos que emiten un señal Bluetooth y de baja energía a dispositivos móviles cerca de su ubicación. Y este es un señal unidireccional con la aplicación instalada en su dispositivo móvil. Es permitido recibir informaciones, ¿no? Hoy hay un par de sistemas conectables, Wi-Fi, GPS, RFID, o sea, todos nosotros conocemos eso, pero iBeacon es algo nuevo que podemos ver hoy muy presente en un par de nuevas instalaciones. Pero para tener ese tipo de conectividad, tenemos que instalar dispositivos iBeacon en una instalación, ¿no? Y lo que estoy comentando acá es prácticamente que hoy es posible dentro de un sistema de iluminación. O sea, por ejemplo, acá, si yo tengo hoy una tienda, una aplicación de ventas, nosotros tenemos hoy soluciones que se permiten no solamente crear escenarios, pero también comunicarse con el consumidor. Por ejemplo, si vamos a ver acá una tienda donde el cliente va a visitar este local, lo que es posible ver es que no solamente cambiar la iluminación, como vamos a ver un ejemplo adelante, pero también comunicarse con un consumidor que está caminando por dentro de esa habitación. Entonces, fíjate que usted va a comprar una carne y le gusta esta carne, hay una promoción y cuando está de frente de la carne, la iluminación va a cambiar para que se muestre que el producto está con una promoción, ¿no? O sea, es solamente una idea de cómo podemos trabajar esa parte de control. Y ahí me gustaría de compartir un poco una solución que hicimos en Ecuador de una aplicación donde manejaremos ese sistema de una forma inteligente. Quito Home Center nació hace 3 años con la idea de crear un lugar donde la decoración y la construcción se junten. Cuando implementamos este proyecto, decidimos colocar tubos fluorescentes ahorradores. Sin embargo, ya han pasado 3 años y decidimos dar un paso adelante. Y ahí es donde entra LEDPAN. Nuestra propuesta consiste en la implementación de un sistema de iluminación moderno que combina nuestra línea de luminarias TrueSys Lighting con nuestro sistema Smart Light Indoor. Lo mejor de todo es que tengo el control absoluto de toda la iluminación de la tienda, inclusive por sectores desde mi celular. El mercado de iluminación está cambiando muy fuertemente, enfocado potencialmente a sistemas de iluminación smart. Es por eso que nosotros, como líderes de la iluminación a nivel mundial, estamos entregando año a año innovación en el mercado. Bueno, y por último, me gustaría compartir acá otra opción que sería un sistema como una industria, ¿no? Por ejemplo, si estás ingresando en una área controlada, normalmente hay una preocupación de se utilizar equipos de protección. Entonces, fíjate que además de hacer un control de iluminación, si una persona empieza en esta área, recibe en su teléfono una información diciendo, mira, coloque su equipo de protección para evitar ahí cualquier tipo de accidente. Entonces, son solamente algunos ejemplos de cómo podemos agregar esta parte de control en la parte de iluminación en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Definitivamente muy interesante todo lo expuesto. Y para abreviar, ahora voy a invitar a nuestro siguiente expositor. Él es Jorge Alcántara, quien nos va a hablar esta tarde sobre cargadores para vehículos eléctricos, consideraciones para el uso en el mercado residencial. Adelante, Jorge. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que están asistiendo. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bien, como efectivamente lo dijo Úrsula al comienzo, el impacto que tiene la movilidad por combustión
en el CO2, ¿no? En la contribución al CO2 es importante. Entonces la transformación hacia la movilidad eléctrica se está convirtiendo en, en un asunto de interés general, en realidad. Eh, lo que vamos a hablar ahora es más bien de qué consideraciones tenemos que tener para los cargadores de vehículos eléctricos, pero del mercado residencial. Quiero centrarme básicamente en dos tipos, ¿no? Los dos tipos de instalaciones residenciales que tenemos, las viviendas unifamiliares. Tengo mi casa, quiero cargar mi carro, cómo lo tengo que hacer, qué tengo que considerar para hacerlo. Y por supuesto, lo que es un reto interesante, los edificios multifamiliares, ¿no es cierto? Porque yo también quiero cargar mi carro, pero de hecho, como soy una constructora, por ejemplo, yo hago una serie de estacionamientos, pero yo no puedo establecer desde el principio cómo conectar un determinado departamento con un estacionamiento porque no sé qué estacionamiento va a escoger o cuántos estacionamientos puede escoger el propietario. Hay soluciones para eso y eso es de lo que quiero hablar hoy día. Primero que nada, quiero que se entienda bien, quizás ya muchos de ustedes lo conocen, pero quería comenzar, digamos, explicando cómo son los modos de carga y los tipos de conectores. Correcto, hay entonces lo que se llaman modos. El modo 1, el más simple, es el destinado a la carga de vehículos ligeros como los scooters, por ejemplo, que son muy populares, ¿no es cierto? Es básicamente utilizar un tomacorriente. No se exige más de 8 o 10 amperios a lo sumo, puede ser inclusive menos, y es suficiente porque estamos hablando de baterías de poca cantidad de carga, de baterías pequeñas en realidad, que no requieren mucho consumo de corriente. Esto no se recomienda para vehículos eléctricos. Sí para scooters, sí para bicicletas eléctricas, pero no para vehículos eléctricos, para carros eléctricos. ¿Cuáles sí se consideran para carros eléctricos? El modo 2. El modo 2 ya digamos, requiere mayor cantidad de corriente. Claro que va a depender del tipo de enchufe y el tipo de conector que se tenga para la cantidad de corriente que se va a consumir. Normalmente el vehículo viene ya con un cordón, el carro eléctrico. Recordemos que hay dos tipos de carros eléctricos que se enchufan, ¿no? Los híbridos enchufables y los de batería, o sea, los enchufables desde el principio. Porque la gran mayoría efectivamente de carros que se han importado son los híbridos no enchufables. Acá hablamos de los híbridos enchufables y de los enchufables directamente. Bien, van a requerir más cantidad de corriente porque las baterías son de mayor capacidad. Normalmente los conectados directamente, los de solamente batería, no los híbridos conectables, sino los de batería, suelen tener baterías con una capacidad de más de 60 hasta 100 kilowatts hora de carga. Entonces, para cargar esas baterías se requiere una corriente mayor. En el modo 2 podemos llegar hasta 16 amperios con tomas tipo Chuco, que son las tomas normadas para el país y aquí además pueden dar ese nivel de corriente. Eso significa, por ejemplo, de que en un sistema monofásico yo podría llegar a 3.7 kilowatts, ¿no es cierto? Si multiplico 230 por 16 nos da 3.7 kilowatts de carga. Y si yo tengo un carro de 60 kilowatts hora de capacidad, yo puedo cargarlo de repente completamente en 16 horas, nunca se carga tanto, ¿no? Pero de repente toma 12 horas cargarle el 80%, digamos, de la batería. Hay un parámetro que es la carga a 100 kilómetros,
Normalmente se toma como promedio 12 kilowatts hora para 100 kilómetros. Y con este tipo de tomas, las Green Up, que son las de Legrand, que vienen emparejadas con enchufes que algunos fabricantes de carros ya también lo traen, el mismo sistema Green Up, se puede reducir a 3 horas la carga para recorrer 100 kilómetros. Este es el primer modo. Aquí está lo que les decía. Con sistemas estándar, vamos a poner el cursor. Con sistemas estándar me va a tomar 6 horas llegar a 100 kilómetros. En cambio, con sistemas Green Up, tanto en la clavija que viene con el carro, algunos carros vienen con eso, como las tomas Green Up, se puede reducir a 3 horas para llegar a cargar 12 kilowatts hora que van a rendir en promedio 100 kilómetros. Si quiero yo una carga total, va a depender de la cantidad de batería que yo tenga que cargar con el carro. El modo 3 es el otro modo de carga importante para el sistema residencial, para las instalaciones residenciales, pero que si se dan cuenta ya no tiene esa cajita, ¿no es cierto? En los sistemas, digamos, los carros en su mayoría vienen con una cajita de control, que lo que hace es simular la comunicación. Como tengo un tomacorriente que no conversa con el cargador, la conversación con el cargador se hace a través de la caja y el enchufe solamente da la energía. En el caso del modo 3, pues es la estación de carga la que conversa con el carro. Entonces acá, primeramente, como tengo un conector especial, puedo llegar 16 a 16 amperios de carga, 20 amperios, 32 amperios, con lo cual yo puedo tener tiempos de carga mucho menores. Como por ejemplo los que vemos acá. Fíjense, en una carga monofásica, por ejemplo, yo puedo llegar con 16 amperios a 3.7 kilowatts y cargar para 100 kilómetros en 3 horas. Pero si cargo a 32 amperios, llego a 7.4 kilowatts y en hora y media ya cargué para 100 kilómetros. Pero si tengo una conexión trifásica, y ahí comienzan a ver las consideraciones, ¿no? O sea, ya podría hablar de una conexión trifásica, con 16 amperios, perdón, en trifásica, una hora puedo cargar mi batería para recorrer 100 kilómetros. Y con 32 amperios, 30 minutos es suficiente para 100 kilómetros, ¿no? Con lo cual ganamos mucho en tiempo. Entonces, el vehículo va a venir normalmente con un cordón como el que vemos al lado izquierdo, un conector que va hacia el carro, que va a tener uno de los tipos de conectores, la caja y el enchufe. Pero existe un segundo cordón que es el modo 3, el cordón de modo 3, que va a tener el mismo conector en ambos extremos del cordón. Y acá hay dos tipos de conectores en el modo 3. El tipo 1, que tiene 5 contactos, son fase, neutro, tierra y los pines de control. Solamente me sirve para conectores monofásicos. Es una carga normal. Es menos común, cada vez se utiliza todavía, pero está siendo menos utilizado. En cambio, los conectores tipo 2 tienen 7 conectores. Si voy a utilizar en monofásico, utilizo la fase 1, que es esta de acá, con el neutro, y tierra la del medio, y los 2 pines de control. Pero puedo utilizar los otros 2 para las otras 2 fases cuando tengo un sistema trifásico, que nos permite una mayor velocidad de carga. Entonces son estos dos los tipos. Recomendación es ir al tipo 2, pero ojo, hay que ver cuál es el conector del carro. Si el carro tiene un conector tipo 1, tenemos que utilizar un conector tipo 1. De ahí viene la pregunta entonces. ¿Qué tipo de punto de carga debo instalar en viviendas unifamiliares? Pues bueno, yo puedo comenzar con el modo 2, ¿no? Con el modo 2. De hecho, me va a tomar más tiempo cargar, pero ojo, que no es un enchufe cualquiera. Yo debo considerar, por ejemplo, si voy a poner un Green Up, voy a considerar que va a pasar 16 amperios por varias horas durante mi cable, y eso puede causar, digamos, si no está bien dimensionado,
el circuito eléctrico que el termomagnético salte. Tengo que proteger esa línea de forma especial con un termomagnético tipo C, curva C, y además con un interruptor diferencial tipo F por los armónicos que se pueden producir en la carga. Eso significa todo un reto nuevo también. Pero ¿qué más puedo hacer? O sea, el modo 2 es el modo más simple, pero yo puedo ir al modo 3 de carga. El modo 3 de carga me permite mayores corrientes, las mismas limitaciones eléctricas. Si yo voy a cargar a 32 amperios, debo acondicionar todo mi circuito eléctrico a 32 amperios desde el medidor posiblemente. También un interruptor diferencial tipo F por los armónicos que se pueden producir. Pero un modo 3 y con un borne como este de carga, una estación de carga como esta, nos permite muchas más facilidades. Por ejemplo, retrasar el inicio de carga. Yo llego con mi carro de repente a las 6 de la tarde, pero quiero que a la medianoche recién empiece a cargar. Entonces lo puedo hacer de forma, digamos, con un celular, porque eso se maneja normalmente con aplicaciones. Se conecta a red. Yo tengo una serie de ventajas que ya no tengo con el modo 2. No solo la velocidad de carga, sino también una serie de facilidades más. Y eso para los edificios multifamiliares también se vuelve importante, ¿no? Porque en los edificios multifamiliares yo no puedo de antemano decidir qué estacionamiento le va a corresponder a cada departamento. Puede ser que el que me compre el departamento no quiere estacionamiento simplemente. Entonces, las estaciones de carga tienen que venir de un medidor o de un grupo de medidores, tiene que estar preparado su cableado, tiene que tener interruptores curva C termomagnéticos, interruptores diferenciales tipo F, pero además, usualmente son de carga doble para atender a 2 carros, se tiene que identificar al usuario. Esa identificación del usuario se hace internamente en el equipo y se transmite utilizando un protocolo OCPP, que es el Open Charge Point Protocol, es el protocolo de puntos de carga abierto, que permite una nueva modalidad de negocio, la de estos señores que están en la parte superior derecha, los operadores de carga, que se van a encargar, por ejemplo, de establecer de forma correcta la facturación, la ayuda a la facturación. ¿Cuánto consumió el señor del departamento número 1? ¿Cuánto consumió el señor del departamento número 2? ¿Cuánto consumió cada una de las personas que han utilizado esa estación de cargas? Y eso ya se lo puede enviar a la administración para que haga la cobranza adecuada, por ejemplo. Entonces se genera todo un nuevo modelo de negocio, tanto para el proyectista, tanto para el instalador, como los operadores de carga, que van a, como les digo, generar todo un nuevo modelo de negocio alrededor de estas cargas vehiculares. Muchas gracias por su atención y los dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tan importante aporte sobre las consideraciones que debemos tener en cuenta sobre los cargadores para vehículos eléctricos en el mercado residencial. Bien, una vez que ya hemos escuchado este equipo importante de expositores, vamos a tener un interesante panel con ellos. Mencionarles que serán 3 ruedas de 3 preguntas, donde cada panelista dispone de una participación de 3 minutos, para luego finalizar con una ronda de conclusiones. Este panel va a ser conducido y moderado por Francesca Mayer, y voy a presentarla. Ella es especialista en coordinaciones entre la empresa privada y el Estado para el desarrollo de actividades de educación, promoción, regulación, y dispone de una maestría en diseño y construcción sostenible, y es a su vez líder en el desarrollo sostenible, es miembro en L+1, promotora de ciudades y edificaciones sostenibles, y actualmente es coordinadora ejecutiva en Perú Green Building Council. Bien, sin más, voy a dejar el tiempo con Francesca. Bienvenida, Francesca. Muchísimas gracias, Patti, y muy contenta de estar acá con todos ustedes esta noche.
Bueno, espectaculares presentaciones, cortas, concisas y con un montón de contenido. De hecho, he tomado muchísimas notas, sé que tenemos unas preguntas listas, pero la verdad que las presentaciones dejan muchas ganas de hacerles muchas más preguntas a los diferentes expositores, pero vamos a mantenernos con el programa. Empecemos con Úrsula, que tuvo una muy buena presentación y bueno, rescaté muchas cosas de las presentaciones, pero sobre todo me gustó muchísimo el tema de la comodidad, la practicidad que se busca con la implementación de estos sistemas, la necesidad de tener un desarrollo urbano un poco más pensado en la persona, ¿no? Para que realmente funcione y haya una transición mucho más cómoda. Es una muy buena palabra, una palabra que usó Úrsula bastante, ¿no? Pero tenemos que ser cómodos, prácticos, tenemos que ser efectivos, si no realmente no vamos a lograr esta transformación. Pero Úrsula, yo te quiero preguntar, ¿cuáles consideras tú que son los desafíos para una efectiva y óptima infraestructura de carga en nuestro país? Hola Francesca, primero qué gusto verte por acá en este panel después de tanto tiempo. Bien, los desafíos en relación a tu pregunta, creo que el principal desafío en Perú y también en la región es el desarrollo de un marco regulatorio. Ya como mencionábamos un poco en la presentación y como también los otros panelistas lo han ido mencionando. Si bien algunos países ya tienen algún tipo de política que incentive el desarrollo de la movilidad eléctrica, en Perú estamos trabajando, recientemente también el gobierno se ha manifestado de que pronto, ¿no?, esto va a seguir evolucionando. Tenemos que pensar en distintos tipos de normas, de incentivos, como la excepción, por ejemplo, del pago del IGB para vehículos eléctricos, y de esa forma incentivarlo. Quizás debemos de pensar en restricciones de circulación vehicular, es decir, sabemos que el tráfico de Lima ha vuelto a su normalidad, es decir, que está bastante pesado, ¿no?, en algunas zonas más que otras, entonces quizás empezar a darle este tipo de prioridad a los autos híbridos y a los autos eléctricos, definitivamente reducir los aranceles de importación. Pensaba también en crear tarifas eléctricas diferenciadas, y vemos que esas son algunas iniciativas que se han tomado en la región y que podemos replicarlas, ¿no? Aún tenemos un camino que recorrer juntos, porque estamos, todos los panelistas que están acá, con las empresas que llevan detrás, estamos creando este mercado, ¿no? Pero hay otro tema que también es relevante, y no solo el marco regulatorio, sino es todo el tema de la infraestructura, ¿no? Mencionábamos de que ya existen cargadores eléctricos, nos mencionaban incluso en la última presentación los distintos tipos de cargadores. Ya vemos que se están construyendo electrolineras, ¿no? Hace poco vimos que inauguraron una electrolinera en la zona norte del país, ¿no? Y nuestra percepción es de que todavía, Francesca, hace falta fortalecer el ecosistema como tal de la movilidad eléctrica, ¿no? Si realmente todos queremos apostar por esta masificación, tenemos que seguir fortaleciéndolo, porque el bien es mayor, ¿no? Es decir, todas estas soluciones van a contribuir en un 30% en reducir los efectos de gas invernadero. Tenemos que pensar un poco más allá y creativamente juntos apoyar al gobierno e incentivarlo para que siga desarrollando un marco regulatorio favorable. Muchas gracias, Úrsula. Definitivamente, ¿no? El rol de los gobiernos es sumamente importante, el rol de los gremios, como, bueno, EPI Perú, que ha organizado este evento sumamente importante. Tenemos que sumar esfuerzos para darle empuje al movimiento y poder lograr una transición mucho más efectiva, y que haya esa tan necesaria infraestructura de carga de nuestro país. Sin esa infraestructura de carga no podemos llegar a la transición vehicular y hacia transporte mucho más sostenible. Pero me voy ahora con Reinaldo. Reinaldo, tu presentación también estuvo muy, muy buena, y me gustó sobre todo que hablaste mucho sobre la parte de inversión, la parte de los números, que muchas veces los profesionales que estamos en el rubro de la sostenibilidad tenemos un poco de miedo a hablar del tema de números, de retorno de inversión, de costos, pero es sumamente importante y es realmente lo que va a hacer que una solución sea sostenible o rentable o no. Yo te quisiera hacer varias preguntas, ¿no? Pero una de las preguntas que tengo para ti es,
¿Consideras que hay un desarrollo de soluciones domésticas, perdón, ¿consideras que hay un desarrollo de las soluciones domótica en el Perú? ¿Consideras que estamos avanzados? ¿No? Y la pregunta la relaciono al tema económico porque generalmente cuando hablamos de temas de domótica e hipnótica, muchas de las personas consideran que es un tema sumamente caro, sumamente complejo, y quería que nos cuentes un poquito más del panorama de este tema. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? No te quiero preguntar los costos, porque quizás sea una pregunta indebida, pero ¿cómo podemos sustentar una inversión en este tipo de tecnologías? Gracias Francesca por la pregunta. De hecho, ha habido un avance, creo que todavía estamos en una etapa incipiente. Sin embargo, sí podemos entrar en temas de costos, ¿no? Lo bueno de la domótica es que tú puedes hacer algunas aplicaciones de bajo costo, ¿no? De hecho, ahí también Marco mencionó algunas aplicaciones de iluminación que pueden ser el primer paso para una domótica, ¿no? Hablando específicamente de las casas, ¿no? La gestión de las luces, pero bueno, a veces los mayores consumos también están en las empresas como edificios, centros comerciales. Ahí es donde entra ya un sistema más complejo, donde hay muchos subsistemas, y de hecho ahí nos falta mucho trabajar desde el lado de la ingeniería, ¿no? Muchos de los proyectos que hemos visto tienen toda la parte eléctrica desarrollada, la parte de comunicaciones que también está avanzando, pero cuando llega la parte de automatización, que es un poco hacer que un edificio sea sostenible en el tiempo, sea eficiente realmente, ahí cuando ya se ve falencias, ¿no? Falencias de la ingeniería, de propuestas que realmente congreguen diferentes subsistemas, ¿no? Digamos, el mercado hace que el de iluminación trate, pues, de vender iluminación, el de climatización vende climatización, y cada uno con su propio software, con su propio sistema, pero la idea es llevar todos esos pequeños subsistemas a algo que permita gestionar de manera más eficiente, ¿no? Hay un trabajo que hacer, de hecho estamos en ese camino, espacios como estos, de poder dar a conocer la tecnología y que podemos ir creciendo de a poco en la automatización tanto de edificios como de viviendas, nos ayudan a fomentar más esta tecnología, ¿no? Muchas gracias, Reinaldo. Definitivamente hay una gran labor que tenemos que hacer acá. Y voy a tratar de ir rápido porque tenemos muchas preguntas y muchas más que yo realmente quisiera hacerles a todos. Y me voy ahora con Marcos, que también nos habló del tema económico en un momento de la presentación. Nos habló mucho también del tema de control. Nos habló de muchos temas de tecnología, de innovación, del Internet de las cosas, nuestra palabra favorita, presente creo que en todos los congresos, eventos. Marcos, tengo una pregunta para ti, y es que ¿hay algún tipo de incentivo para quienes buscan este tipo de soluciones sostenibles, tratando de mantenerlos en esta línea de la inversión, del retorno de interés? ¿Qué incentivos ves que hay, no solo en nuestro país, ¿no? Pero quizás nos podrás dar algunos ejemplos de incentivos que hay en la región, quizás en Brasil hay algunos incentivos, cosas que podamos replicar, y hablando de la importancia del Estado, que podamos mostrarles para que ellos también puedan implementar. Ok, bueno, es una buena pregunta. Sí, lo que podemos ver es que durante los últimos años, principalmente la industria, ha hecho un par de inversión en sistemas más económicos, ¿no? Donde muchas veces la inversión fue hecho por un sistema privado y en otros casos tuvimos ahí un aporte del gobierno. Y lo que vemos hoy, hay muchas empresas en Sudamérica acá que utilizado un poco de ese tipo de recursos providos principalmente por las empresas de energía, donde es posible utilizar ahí un par de incentivo fiscal para hacer un cambio de un sistema de iluminación. Por ejemplo, si hay una industria que utiliza un sistema muy antiguo de iluminación tradicional y no tiene hoy un recurso financiero para hacer el cambio, es posible financiar esto de una forma a obtener recursos para hacer este cambio, ¿no? Entonces, lo que comentamos acá de la iluminación no es solamente el cambio por la tecnología LED, que ya vimos que muchas empresas empezaron a cambiar esto durante los últimos años,
Pero en ese momento también, aparte de control, se permite avanzar un poco más, principalmente cuando tratamos de sistemas más eficientes. Entonces, vimos ahí, por ejemplo, el tema de certificación LEED, ¿no? Certificación LEED es algo que vemos ahí como una tendencia muy grande, donde uno de los puntos que se confirma si una instalación es muy buena es la parte de iluminación. En la parte de iluminación podemos ver principalmente un consumo de energía por metro cuadrado, ¿no? Que se dice, cada vez más bajo se permite una puntuación más alta. Entonces es algo también que vemos avanzando en nuestra región. Muchas gracias, Marco. Definitivamente las certificaciones son una fabulosa herramienta para poder acelerar un poquito esta transición. Algunos parámetros que podemos usar, algunas cifras que se pueden comparar a nivel región que podemos usar para ver el crecimiento. Muchas gracias por tu respuesta. Pero vámonos a lo que nos interesa esta noche a todos, los vehículos eléctricos. Y acá me voy donde Jorge, y te hago la primera pregunta, y es, ya hablando de vehículos eléctricos en sí, ¿cuáles son los criterios que debemos tener o que nos recomiendan para elegir el modo de carga que sea más adecuado? Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Correcto. Sí, perfecto, Jorge. Perfecto. Sí, me pareció que tuve un pequeño problemita ahí con el audio. Perfecto. Sí, es importante saber cómo elegir un modo de carga y un tipo de conector, que son las dos cosas relacionadas, ¿no? Entonces, si yo tengo mi casa unifamiliar, mi vivienda unifamiliar, entonces el criterio lo puedo tomar yo para elegir el cargador más adecuado. Primer criterio, la capacidad de la batería del carro que estoy comprando, aquel carro que me ha gustado, ¿no? Si estamos hablando de un vehículo, digamos, de una capacidad mediana, pequeña, entonces sí puedo utilizar un modo 2, simple, con una toma más económica. Pero si ya tengo un vehículo más grande, digamos, de 100 kWh de capacidad, es preferible utilizar un modo 3. Otro punto importante, sobre todo si utilizo modo 3, es el tipo de conector que tiene el vehículo. Si es un tipo 1, un tipo 2, eso me va a permitir escoger el tipo de conector del modo 3 que voy a utilizar. Y otra, no menos importante, otro criterio para la vivienda unifamiliar es la comodidad que yo quiero tener. O sea, con un modo 2, efectivamente yo puedo enchufar y cargar mi carro, pero con un modo 3 yo voy a poder cargar a determinadas horas. Si por ejemplo, se establecen costos de energía por determinadas horas, yo puedo hacer que el carro se cargue a las horas donde la electricidad cuesta menos, por ejemplo, ¿no es cierto? A las horas que me resulta con mayor comodidad fijar la cantidad de corriente con la que quiero que cargue. Entonces, con los modo 3, normalmente yo tengo una comodidad mayor. Entonces, esos son los criterios para un residencial monofamiliar, unifamiliar. Pero si ya hablamos de un residencial multifamiliar, pues yo como constructora tengo que poner un cargador, normalmente de doble toma, para poner en medio de dos estacionamientos y con la mayor posibilidad de diversidad que tengamos, ¿no? Si puedo tener tomas modo 2 y modo 3, normalmente seteables para el nivel de corriente en función de los carros. Entonces, ahí hay que buscar una estación de carga, normalmente doble, con la posibilidad de escoger tipo 2, tipo 3, modo 2, modo 3, de acuerdo al vehículo, y además que tenga comunicación con el protocolo OCPP, que es lo recomendable, para que se pueda gestionar muy bien la cobranza, sobre todo del consumo eléctrico. Muchas gracias, Jorge. Una respuesta muy completa. De hecho, acá me ven moviéndome, tratando de tomar la mayor cantidad de notas de información, pero es tanto lo que nos comentan. Realmente siento que necesitamos una guía, ¿no? Una guía de cómo hacer estas implementaciones, cómo tomar estas decisiones.
Casi que he querido grabarte, Jorge, para poder tomar nota yo misma cuando tenga que tomar la decisión de elegir el modo adecuado. Pero sigamos hablando de esta tendencia de vehículos eléctricos y veamos la tendencia global. Y acá le pregunto a Úrsula, ¿cuáles son las tendencias globales en cuanto a la transición al transporte eléctrico y qué debemos tomar en cuenta en nuestro país y en nuestra región para sumarnos a la carrera de esta tendencia de transición eléctrica? Bien, como hemos estado mencionando, el transporte es crítico. Sabemos que este representa el 40% de la energía, el consumo total, y este número que me resuena siempre, el 27% de las emisiones globales de carbono, ¿no? Entonces es súper importante y estratégico hacer un cambio rápido en todo lo que es la infraestructura de transporte, ¿no? Y esto responde a hacer este cambio en infraestructura de transporte, va muy alineado con las tendencias y con lo que viene sucediendo en el mundo, ¿no? Que estamos viendo un crecimiento demográfico acelerado y una urbanización. Se espera que para el año 2050 la población y la demanda de transporte como consecuencia de crezca en un 3.5 veces más. Es muchísimo. Se espera que la población crezcamos en 34%, ¿no? Y la urbanización 24%. Por eso mencionábamos la importancia dentro también de e-mobility, es tener o reforzar toda la infraestructura eléctrica, ¿no? Si va a haber este incremento de población, por ende más autos eléctricos, y se espera un incremento de un 40% en el consumo de electricidad, la infraestructura tiene que estar preparada. Otra tendencia que vemos y que nos motiva a hacer este cambio en el transporte es la huella de carbono. No solo los gobiernos están preocupados por este tema, sino también las propias empresas, ¿no? Vemos que todas las empresas buscan no solo estar en el objetivo 1 o 2, sino también pasar al objetivo 3 y cada vez, es decir, involucrar a toda su cadena de valor para ser más sostenible. Marco mencionaba un tema también, la transformación digital, la digitalización y el Internet of Things van a ayudar a mejorar una experiencia de cliente en el transporte, ¿no? De hecho, si alguien ha tenido la oportunidad de pasearse en algún bus eléctrico, vemos que son mucho más cómodos, más conectados, internet, puntos de conexión. Entonces ya esa transformación digital es real. Y finalmente, el número de vehículos eléctricos, ¿no? Ya que en el 2030 se espere que lleguemos a estos 230 millones de vehículos eléctricos, es decir, a un 30% de todo el parque automotriz, es muchísimo. Debemos juntos buscar superar todos estos desafíos, debemos de garantizar la rentabilidad, evidentemente, pero sobre todo lo más importante es mejorarle la experiencia a los clientes, a los usuarios, a nosotros mismos. Muchas gracias, Úrsula, tomando nota de lo que me dices. Lo eléctrico, en cierta manera, ya viene alineado a la tendencia y viene alineado a la modernidad, ¿no? Así que es también ir un paso más allá. Y ahí me voy contigo, Reinaldo, nuevamente, y te pregunto, ¿cómo hemos avanzado en esta adopción de energía, de gestión de la energía en nuestro país y en la región? Bueno, basándonos en datos de sistema de gestión de energía, como la norma ISO 50001, pues todavía estamos en la penúltima en el penúltimo puesto dentro de Latinoamérica, ¿no? De hecho, hay mucho que trabajar ahí. Creo que uno de los factores que digamos, que no se toma conciencia todavía sobre un sistema de gestión es el tema del costo de la energía, ¿no? Pero en estos tiempos ya se está viendo el impacto del costo de la energía en países como, el primero es Brasil, de hecho, el que tiene más sistemas de gestión de energía o certificaciones de este tipo, pero seguido de Chile, ¿no? Que son países donde el costo de la energía es altísimo. Entonces, se vienen aplicando y obviamente poder manejar un sistema de gestión de manera metódica, sistemática, les permite a ellos
controlar esos consumos de energía elevados, ¿no? De hecho, la presentación que hice el día de hoy es tener la gestión de energía como línea base, ¿no? Todas las aplicaciones, todas las acciones que uno implementa dentro de la eficiencia energética tienen que ser medidas, ¿no? Y muchas veces una línea base como un sistema de gestión de energía te permite ir manejando la mejora continua de sistemas o normativas o procedimientos de una gestión eficiente, ¿no? Entonces, creo que todavía en el Perú, y yo me he encontrado con situaciones donde todavía empresas industriales, por ejemplo, van y anotan pues, en un Excel o a mano alzada, ¿no? Los consumos diarios, ¿no? Así con variables que se pueden ir escapando por el factor humano, pues puede llevarte a un error, ¿no? Cuando ya existen sistemas que te permiten tener un sistema de gestión de energía permanente, ¿no? Muchos centros comerciales, viviendas, tienen ya sus medidores de energía, ¿no? Lo que falta es poder orientarlos para que todo su sistema vaya a una base de datos, para que se haga un análisis de data y buscar esos puntos que te permitan aplicar, por ejemplo, control de iluminación, por ejemplo, el tema de la climatización que veníamos hablando. Entonces, creo que todavía nos falta, como decía también en la intervención anterior, que estamos en camino, ¿no? Y espacios como estos también nos ayudan a poder fomentar ese tipo de acciones que es una inversión, ¿no? No lo veamos como un costo actualmente, sino como una inversión a largo plazo de todas los establecimientos, sean centros comerciales, oficinas o empresas industriales, ¿no? Estamos invirtiendo en nuestro futuro, de cierta manera, ¿no? Tenemos que verlo de esa manera. Es difícil, creo que como buenos peruanos muchas veces hemos estado acostumbrando a pensar mucho en el costo inicial y nos cuesta un poco pensar a largo plazo. Hubo un mensaje que rescaté bastante de la presentación de Jorge, donde hablaba de la parte de operaciones y mantenimiento, pero eso es tener una visión a largo plazo, ¿no? Eso es pensar en, ok, ¿qué pasa después de la implementación? Pero es lo más importante, porque al final, en el momento de implementación, el momento de operación, es cuando vemos que realmente está el mayor impacto, donde están las mayores emisiones, el mayor consumo y también las mayores oportunidades de mejora, ¿no? Pero mantengámonos en esta línea económica, de financiamiento, de números. Y acá te pregunto, Marcos, ¿el mercado, tú consideras, está abierto para comprar tecnología o hoy en día estamos pensando solo en precios? Sí, gracias por la pregunta, Francesca. Esto es realmente un desafío de nosotros porque si miramos hoy la industria de iluminación cambiando para LED, hay un par de proveedores nuevos a cada día, ¿no? Antiguamente, cuando teníamos solamente las lámparas tradicionales, prácticamente ese mercado estaba con un par de empresas. Y hoy, cuando estamos hablando de una industria electrónica, cada día más vemos más competidores participando de ese mercado, o que es bueno porque ese tipo de competición se permite tener una tecnología más disponible para todos los mercados, los precios van a ser más competitivos. Pero muchas veces cuando vemos un producto en el mercado no estamos comparando banana con banana, ¿no? Estamos comparando banana con manzana porque hay marcas muy diferentes desde el punto de vista de calidad, de experiencia y que no es solamente vender precio, ¿no? Como comenté, es claro que la tecnología LED es un producto que tiene una vida más larga, que es un producto más eficiente. Pero lo que vemos muchas veces es que el cliente está comprando un producto y ese producto dura como que 2, 3, 4 años, está bueno, ¿no? Pero la idea no es solamente esta, es pensar en un producto que tenga una vida larga, que se garanta una economía adelante, ¿no? Voy a dar un ejemplo para usted, o que ocurrió, por ejemplo, con alumbrado público. Alumbrado público es un mercado en Latinoamérica que está creciendo mucho, ¿no? Y todos los países vemos ahí el gobierno haciendo inversión de investimento en alumbrado público. Inicialmente no teníamos ahí una certificación en todos los países. Entonces muchas ciudades empezaron a instalar alumbrado público y después de un par de meses o
quizás semanas, vemos que tuvimos problemas de funcionamiento, ¿no? Muchas luminarias cerraron su operación. Entonces, en este lado vemos que Latinoamérica está creciendo porque definitivamente es necesario crear una reglamentación para que se tenga un producto que se cumpla una calidad mínima de instalación. Y cuando hablamos de tecnología, fue lo que comenté también en mi presentación, no es solamente hoy mirar el costo de un sistema de iluminación, pero cómo podemos agregarlo en otros sistemas, y no ser un sistema solamente aislado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante hoy porque, como vimos ahí, la Internet de las Cosas es algo que vamos a tener cada vez más en nuestro mundo. Y si, por ejemplo, hoy hay un cliente, por ejemplo, voy a sacar una industria que va a hacer una versión muy grande de un sistema de iluminación nuevo, y mismo que hoy no queréis hacer ningún tipo de control, es importante que ya instale hoy un sistema que se permite hoy o mañana de se conectar con algo futuramente, ¿no? Entonces vemos que el mercado está abierto para esto porque estamos viviendo una nueva situación en el mercado donde los clientes ya están no solamente mirando en corto plazo, pero también lo que puede ser hecho futuramente. Muchas gracias, Marco. Es una transformación, como tú dices, de mercado, un nuevo modelo de negocio, es cambiar la mentalidad, no solo de los peruanos, pero de toda la región, creo, y pensar, ¿no? Pensar un poco más aterrizados, pensar en los beneficios a largo plazo, y bueno, hay que alinearnos. Y bueno, ahí me voy nuevamente contigo, Jorge, y cuéntanos un poco tú, ¿qué opinas, qué piensas? ¿Cuáles consideras que son los retos profesionales y técnicos que este nuevo modelo de negocios nos trae? Gracias, Francesca. Sí, estas nuevas tecnologías efectivamente traen retos, ¿no? Retos para los fabricantes, ¿no? Como las marcas de nosotros que fabricamos los cargadores, pero también oportunidades de negocio, oportunidades y retos para nuevos profesionales o para los profesionales que están involucrados en la movilidad eléctrica. El proyectista tiene que aprender a dimensionar correctamente el sistema eléctrico para que se pueda atender las demandas de la carga de las baterías de los carros. Eso significa, bueno, dimensionar tableros, dimensionar acometidas, dimensionar una serie de parámetros que son de hecho una novedad, y al ser una novedad son un reto. Pero además también significa que el instalador tiene que aprender a hacer instalaciones seguras. Estamos hablando de que no es como en las instalaciones tradicionales, que yo puede ser que consuma mucha corriente, de repente comienzo a planchar, una calentadora, algo, pero por poco tiempo. Ahora el carro va a consumir buena cantidad de corriente, 16 amperios, 20 amperios, 32 amperios, por una cantidad larga de tiempo. Eso significa que mi cableado tiene que estar previsto, bien hecho, y el instalador tiene que asegurarse de eso para que esta instalación no sea riesgosa. Pero además tiene que hacer la comunicación, porque ahí viene el otro modelo, la otra parte interesante del modelo de negocio, los operadores. Se genera una nueva categoría que es la de los operadores, que además requieren que el punto de carga se comunique. Entonces el instalador debe también proveer la comunicación. El protocolo de comunicación se monta sobre Internet, entonces necesitamos una conexión a Internet adecuada de la estación de carga. Entonces eso genera un movimiento, no solamente la venta de carros y de las estaciones de carga, sino de toda una serie de profesionales alrededor de este tipo de negocios. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, estamos hablando de una transformación total del mercado, un nuevo modelo de negocio,
un nuevo mindset de todas las personas, y alinearnos, ¿no? Alinearnos a este movimiento para esta transición. Y acá me voy donde Úrsula, nuevamente, ya para ir cerrando con nuestra última pregunta. Y en línea a esta transición, a este cambio, yo te pregunto, ¿cómo vislumbras el proceso de transición para acelerar este cambio hacia una movilidad mucho más sostenible, un transporte mucho más sostenible? Bien, voy a conectar con algo bien personal. El día de ayer estuve en Brasil y para mí fue súper positivo, ¿no? Escuchar qué está haciendo la industria automotriz, ¿no? Estábamos en una reunión y comentaban de que una empresa del sector automotriz había definido que Brasil iba a ser el foco para el desarrollo de todos sus vehículos para combustión interna. Hasta ahí puede sonar no tan positiva esa conversación. Sin embargo, la parte buena es de que iba a ser una transformación en sus plantas para volver el resto de las plantas del mundo en plantas de vehículos eléctricos, porque tenía un compromiso de que los nuevos vehículos que se fabriquen a partir del 2025 iban a ser eléctricos. Entonces, eso es solo una señal de que la industria automotriz se encuentra ya en medio de una transición hacia un modelo de transporte evidentemente más sostenible, más cuidadoso con el medio ambiente, evidentemente. Y Schneider Electric está muy comprometido en ese camino. Es por eso que hemos desarrollado distintas soluciones que contribuyen a todo lo que es la eficiencia energética, a la sostenibilidad. Sobre todo tomando en cuenta las tendencias que hablábamos, ¿no? Del crecimiento demográfico, crecimiento económico. Entonces tenemos que buscar y hemos desarrollado soluciones que contribuyen a reducir esa congestión y esa contaminación. Desde el segmento de mobility nos encontramos muy comprometidos en lograr un futuro neto cero. ¿No? Entendemos, y lo hemos mencionado, la importancia de los edificios en toda esta electrificación del transporte, ¿no? Hablábamos, y tú también lo mencionabas, Francesca, la comodidad, ¿no? Va a ser un rol importante. En Schneider hemos pensado en satisfacer todas estas necesidades que cada uno de los panelistas también ha ido mencionando que tiene el mercado y que la propia industria automotriz está enfrentando, ¿no? Para ello hemos desarrollado un EcoStructure for e-mobility, que esa es una solución bien interesante, es una solución integral que va desde la conexión hasta el cargador, ¿no? Es decir, que cubre toda la cadena de valor de la electromovilidad. Lo que buscamos es dar un acceso seguro, confiable de una infraestructura de carga. Entendemos que la infraestructura de carga era uno de los pilares claves para desarrollar todo este mercado, ¿no? Buscamos permitir optimizar costos, ayudando a las personas y a las empresas a, por ejemplo, que tengan la carga de su vehículo en horas más económicas, a monitorear la flota, entre otros beneficios que trae esta solución del EcoStructure for e-mobility. Entonces sí creemos que tenemos que seguir invirtiendo en la industria automotriz, promoviendo que este cambio cada vez se vaya acelerando más, para tener un transporte sostenible no en el mediano plazo, como antes se pensaba, sino en el corto plazo. Gracias, Úrsula. Y lo que sucede es que el mediano plazo ya llegó. Esos 10, 15 años de los que hablábamos, que estábamos esperando para toda esa transición, ya llegó, ya pasaron esos 10, 15 años. Estamos a puertas del 2030 para las metas de neto cero carbono, estamos a puertas también ya del 2050, no quiero pensarlo, pero nuevamente un mensaje que estuvo presente en tu presentación, ¿no? Este enfoque en el bienestar, en la salud, en la seguridad de las personas, ¿no? Al final las ciudades son para las personas, ¿no? Y por no que ponernos como el centro del diseño, el centro del desarrollo, y que sean productos, soluciones que nos aporten, que nos hagan la vida más fácil, que nos hagan la vida más sana, más segura, ¿no? Hablemos de ejemplos. Reinaldo, cuéntame algunos ejemplos, algunos casos de éxito que hayas visto de gestión de energía o quizás de inmobiliaria.
Sí, gracias Francesca por la pregunta, de hecho hay varios ejemplos, pero hay uno que me encanta mencionarlo siempre porque partió de un sistema de gestión de energía, ¿no? Hay una empresa que invirtió en un sistema de gestión de energía permanente, o sea, es más, solamente invirtió en un software y gestionó ese software, ¿no? Porque antes de esa inversión, digamos, estaban ciegos, no tenían cómo controlar, pero gracias a esa inversión ellos lograron ahorrar $20,000 mensuales, ¿no? En 5 tiendas por departamento que tenían, o 5 edificios o tiendas de comercio, lo cual les dio pie a ellos. ¿Y por qué? No es que tú instalas un sistema y ahorras, sino tienes un sistema o tienes una herramienta para gestionar, ¿no? Se dieron cuenta que, por ejemplo, en un centro comercial estaban encendidas las luces un determinado tiempo en exceso, o dejaban un feriado todo el aire acondicionado prendido, porque no había una gestión, ¿no? Entonces, esto dio punto de partida para que luego con esa bolsa, bueno, de hecho el proyecto de gestión de energía se pagó a los 6 meses, pero con esta herramienta ya se lograron implementar, por ejemplo, un sistema de KNX para el control de iluminación, ¿no? Que les permitan tener la flexibilidad que maneja una tienda, por ejemplo, ¿no? Apertura de tiendas, cierre de tiendas, extensión de horarios, extensión de limpieza, una serie de cosas que les permitieron ahorrar entre el 30 y 40%, ¿no? Sin mencionar que ha habido un cambio de tecnología, y aprovechando un poco de LEDs y otras cosas que se van implementando, ¿no? Entonces, creo que son ejemplos claros de automatización y que te permiten ahorrar entre el 30 y 40% si vamos a la iluminación, por ejemplo, ¿no? Pero también hay casos, por ejemplo, de estacionamientos, ¿no? Tú normalmente vas a un estacionamiento y ves las luces al 100%, ¿no? En una universidad acá en Lima, pues logramos hacer un sistema con luminarias DALI, pero con un controlador KNX, de tal manera de que tú mantenías por ejemplo, si no había ocupancia, pues tenías un 10% de iluminación, ¿no? Pero conforme iban circulando los carros, tú ibas encendiendo la iluminación. De tal manera que, como pasa en los estacionamientos, hay horas picos, pero las horas que están sin ninguna ocupancia, como digo, mantienen un nivel bajo, obviamente para mantener la seguridad y la circulación de los carros, ¿no? Entonces son ejemplos claros que se pueden lograr con la automatización, con la imótica, con la domótica y con KNX, que es el protocolo abierto que nosotros hemos explicado el día de hoy. Gracias, Reinaldo. Nuevamente seguimos circulando el tema, ¿no? De hacernos la vida más fácil, tener mayor control, automatización en todos nuestros sistemas. Estos son excelentes casos de éxito que nos has compartido. Esperemos ver más, esperemos ver más por todo nuestro país. Me voy contigo, Marcos. Bueno, tú has hablado muchísimo también del Internet de las Cosas, de todos estos temas de tecnología, control, automatización. Pero acá me voy a una pregunta un poquito más orientada a tu giro de negocios, que son las luminarias LED. Y acá te pregunto si tú consideras que el mercado de luminarias LED se ha convertido en un commodity, o es... ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo ves hoy en día? Y cómo quizás, esto es un adicional a la pregunta, pero ¿cómo ves que va a ser considerado el día de mañana? Sí, buena pregunta, Francesca. Este es un tema que, como comenté, no podemos comparar ahí hoy productos diferentes del mercado. El mercado de electrónica es muy distinto hoy, diferente de una lámpara, de una bombilla, ¿no? Y creo que esto está muy relacionado a la forma como vendemos el producto, ¿no? Hoy, si compras un producto en una tienda que se instala en su casa, normalmente es un producto muy sencillo, pero como comentó Reinaldo, muchas veces tenemos que hacer un trabajo mucho más de consultor do que vendedor, ¿no? Tenemos que explicar claramente para nuestro cliente cuál es el beneficio de esto. Entonces, usted también, Francesca, comentó que es un cambio de la mentalidad, ¿no? Estamos hoy vendiendo unas soluciones, no vendiendo solamente una iluminación, una luminaria, ¿no? Y esto es un trabajo que hacemos acá en toda Latinoamérica con todos nuestros clientes, que
mucha capacitación, o sea, siempre explicarles de qué forma podemos agregar valor a la venta, no solamente el precio. Y como comentó Reinaldo, como Sonepar conocemos este cliente de nosotros, es un trabajo muy fuerte que se diferencia del mercado, ¿no? Porque la experiencia de compra de nuestros clientes no es solamente un producto que se compra hoy, pero si voy a tener una postventa, si voy a tener una garantía futura, si quiero en futuro instalar o complementar un sistema, tenemos que tener la seguridad de tener parceros o empresas que sean fuertes, ¿no? Porque la inversión de cambio envolve plata y como comenté muchas veces, el cliente se compara solamente precio. Entonces, cuando comentamos, por ejemplo, de una industria, ¿no? O una industria, ¿cuál es el enfoque de la industria? Es aumentar su productividad. Entonces, normalmente, ellos hacen una inversión muy grande de plata en maquinario, en otros sistemas, y no se preocupa con iluminación. Iluminación es algo que es un costo fixo, ¿no? Pero el ahorro de energía y toda parte de control puede beneficiar con ese tipo de reducción de costo futuramente. Entonces, eso es una venta muchas veces técnica, una venta que necesitamos ahí explicar claramente para el cliente el beneficio final, porque nosotros somos parte de todo este mundo de energía, ¿no? Y como vimos cada vez más, no es un sistema aislado, va a ser un sistema cada vez más todo conectado, que tenemos que justamente trabajar con este tipo de cambio de mentalidad. Para nosotros como LEDVANCE, es interesante porque Latinoamérica es vista como países de bajo costo, ¿no? Entonces siempre tenemos que vender productos aquí competitivos porque el poder de compra local no es grande. Pero tenemos que tener un límite acá, porque cuando discutimos, por ejemplo, como calidad, ¿qué significa calidad para usted? ¿No? Muchas veces para Europa calidad está en este nivel, para nosotros acá en Brasil o en Latinoamérica está por debajo. Y esto es un desafío, cómo dejar un equilibrio, cómo definir un equilibrio entre calidad y costo para aquello que el mercado está aceptando. Entonces, no es solamente precio, creo que tenemos ahí que discutir mucho, principalmente la parte de certificación de productos, porque no hay, ¿no? Prácticamente hay algunos productos que tenemos certificación como alumbrado público, pero vemos muchos otros productos ahí que son siendo vendidos en nuestra región que no tienen un tipo de control, y ahí cuando se define calidad es prácticamente aquello que el fabricante coloca en su empaque, ¿no? Y la experiencia de compra del cliente. Entonces creo que hay mucho a ser hecho en este campo, pero yo creo que estamos cambiando fuertemente en Latinoamérica para tener ahí un equilibrio entre aquello que el mercado compara como una commodity y aquello que realmente necesitamos do punto de vista de producto final. Tenemos definitivamente mucho camino por recorrer. Afortunadamente tenemos empresas comprometidas con soluciones, como lo comentas, competitivas, que se adaptan muy bien al mercado y que nos van a ayudar a esa transformación. Acá el compromiso va a tener que ser por parte de todos para poder llegar, si no nos quedamos a medio camino. Sí, pero bueno, hablando de beneficios, de ventajas, vamos con una pregunta para Jorge, ya para ir cerrando este panel. Esta es una pregunta un poquito técnica, pero sé que muchos de ustedes, escuchándonos esta noche, se la deben estar haciendo también, ¿no? Y Jorge, yo te quería preguntar si nos puedes hablar un poco de los beneficios, de las ventajas que nos trae la compatibilidad de la estación de carga con el protocolo OCPP. Gracias, Francesca. Sí, es un poco técnico, efectivamente es una pregunta un poco técnica, pero la considero importante porque este es un protocolo que se viene utilizando cada vez más, sobre todo en Europa, que permite la comunicación entre la estación de carga y el controlador, digamos, ¿no? El operador de control. ¿Cuál es la ventaja principal de este protocolo? ¿Por qué este protocolo nosotros, en nuestras estaciones de carga, lo adoptamos? Porque es un protocolo, primero que nada, abierto. Eso quiere decir que distintos fabricantes vamos a tener la posibilidad de interactuar. Lo mencionaba Reinaldo, ¿no? KNX, por ejemplo, nosotros también somos fabricantes de equipos KNX.
La gran ventaja de estos sistemas abiertos es que permiten la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Eso, de todas maneras, como fomenta la competencia, fomenta también la reducción de costos. Y eso finalmente aumenta el valor, que es algo que decía Marcos también justamente. El hecho de la competencia, el hecho que sea abierto, le da un valor superior y el costo viene a ser secundario. El hecho de que sea un sistema de comunicación abierto, de que sea interoperable, nos permite fomentar justamente esta competencia sana que va a beneficiar al usuario. Esa es yo diría que la gran ventaja, ¿no? Y utiliza, por supuesto, la Internet. O sea, se monta sobre Internet, así que es muy fácil, muy sencilla para todos usarla. Definitivamente, un sistema hoy en día tiene que ser, como nos gusta decir, recontra user-friendly o muy amigable con el usuario, sin quitarle la complejidad del mismo, ¿no? Pero esa simpleza que nuevamente, regresando a los conceptos del inicio de este seminario, nos den esa practicidad, esa comodidad, ese concepto de hacernos la vida más fácil, ¿no? Mientras nos lo hacen más tecnológica, más energética. Pero bueno, vamos cerrando ya el panel, y Patti, ¿me cuentas por favor? Tenemos unos cuantos minutos, muy pocos, pero no sé si podríamos tomar de repente algunas preguntas del público que han entrado. Sé que han entrado varias preguntas, pero te lo pregunto a ti para no volar con el tiempo, si tenemos el chance de repente de responder un par de esas preguntas. Yo creo que sí, pero vamos a tratar de ser lo más breves posibles para abarcar algunas preguntas del público. Dale, Francesca. Excelente, nos vamos con respuestas cortas y prácticas. Vamos con 2 preguntas. Y a ver quién se anima a responder esta, y nos dice, ¿en cuánto estiman la tasa de crecimiento anual de la electromovilidad para los próximos 10 años en la ciudad de Lima? ¿Alguno se anima con la respuesta? Es que es muy difícil predecir, ¿eh? Es muy difícil estar jugándola de pitonizo, ¿no? Es bien difícil decir. Bueno, yo no tengo una cantidad para decirlo en realidad, pero sí sé que, por ejemplo, en Francia tienen objetivos hacia el 2050, por ejemplo, de ya no vender autos de combustión. Entonces yo creo que el mundo está yendo hacia eso, ¿no? Algunas cifras creo que mostró Úrsula, que muestran que el crecimiento realmente es muy, muy grande, aunque mucho de esa venta es de los carros híbridos. De todas maneras, es cada vez más componente de los carros enchufables. Pero no me atrevo realmente a dar un porcentaje, ¿no? Gracias, Jorge. Una pregunta quizás bastante compleja, que no tiene una respuesta corta para este panel, pero quizás para un futuro evento. Acá que tomen nota, por favor, nuestros organizadores, y nos animamos a hacer un futuro evento, hablando de repente de las proyecciones y algunas cifras. Vamos con Francesca, solo me gustaría complementar, no te preocupes, lo que ha dicho Jorge, es bien difícil predecir, ¿no? Depende un montón en la etapa de desarrollo en que se encuentre cada país. Es súper importante tener este marco regulatorio que incentive el uso de la movilidad eléctrica, que también facilite una infraestructura eléctrica. Ambas cosas se tienen que ir dando en paralelo, porque sin infraestructura es bien difícil pensar cómo se van a cargar los carros, y sin un marco es bien complicado, bien complejo incentivar el consumo. Sumamente complejo, ¿no? Acá hay que darle la vuelta, a pensar cómo empezamos a hacer esa transformación, cómo empezamos a hacer el cambio, ¿no? No es solamente cuestión de traer un montón de carros y motivar a todo el mundo a tener sus vehículos eléctricos, pero tenemos que pensar en la infraestructura, estar listos, preparados para poder utilizarlos. Y nos vamos con la última pregunta de la noche. Es una pregunta un poquito compleja, interesante, a ver si alguno de ustedes se anima a responderla. Y en cuanto a la contaminación que tienen los vehículos eléctricos a la red eléctrica, si es que existe o no,
no soy experta con el tema, ustedes me dirán, pero si hablamos, por ejemplo, de inyección de armónicos, interarmónicos, de balances de pases, ¿hay algún tipo de contaminación que estos vehículos le generan a la carga de la red eléctrica o no tenemos ese tipo de problemas con ese tipo de poluciones? ¿Puedo responder? Sí, efectivamente, Dale, Jorge, dale. Todo dispositivo electrónico va a generar armónicos. No puedo responder de los cargadores de otras marcas, pero los cargadores de Legrand al menos, sí prometen, tienen un compromiso de no generar más del 3% de la distorsión armónica total. Eso es muy importante mantener. A pesar de eso, uno debe tener interruptores diferenciales tipo F justamente para proteger efectivamente cualquier riesgo de electrocución de las personas, pero Legrand al menos se compromete a generar una muy baja distorsión armónica total. Desbalance entre fases, no. Si yo tengo un cargador trifásico, justamente balancea bien las cargas para que no haya problemas de ese tipo. No sé. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora sí, estamos exactos con el tiempo. Quisiera agradecerle a los cuatro por unas espectaculares presentaciones y luego unas respuestas a unas preguntas que algunas fueron un poquito complejas, tratamos de ponerlos en el spotlight ahí, pero creo que lo hicieron muy bien, nos hemos llevado muchas ideas, muchos mensajes esta noche, todos a comprarnos carros de vehículos eléctricos mañana, a pensar en infraestructura. Tenemos que mejorar la infraestructura, tener mejores ciudades más preparadas, más sostenibles. Pero Pati, volvemos contigo para el cierre del evento. Muchísimas gracias, Francesca. Definitivamente importantísima el acote y la aportación de cada uno de los profesionales que se han dado cita esta noche. Muchísimas gracias con ustedes por haberse dado cita también a este webinar internacional de sostenibilidad y tecnología en la industria. Como indicamos al inicio de este evento, esto ha sido organizado por la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú, EPI Perú, en alianza estratégica con Perú Energía. Queremos agradecer nuevamente también el apoyo de nuestros aliados, la Asociación de Emprendedores para el Impulso de Vehículos Eléctricos en el Perú, a EDIVE Perú, agradecer también a Perú Green Building Council y a la Asociación Peruana de Energías Renovables, SPR. Además, agradecer a nuestra revista Energiminas, medio de difusión oficial de este seminario, y también agradecer a nuestros medias partners Ecomin, y las revistas del Gas Noticias, Revista Energía Andina y Revista Alpaguira. Antes de retirarnos, queremos invitarlos a participar también el día de mañana en el webinar de soluciones energéticas para clientes libres, organizado obviamente por Perú Energía en colaboración con el auspiciador exclusivo del concurso Energízate Perú, Celepsa, que se realizará el día de mañana, 26 de agosto a las 10 de la mañana vía Zoom. Para mayor información, ustedes van a poder ver en la parte inferior de esta lámina, info@prensagrupo.com. Los invitamos mañana para participar de este importante webinar. También mencionar, finalmente, antes de retirarnos, queríamos invitarlos a participar del evento de Perú Energía. Este año, bajo el lema Construyendo la hoja de ruta para una transición energética sostenible e inclusiva. Esta se va a realizar de manera 100% presencial los días 17 y 18 de octubre en el Country Club Lima Hotel San Isidro. Para mayor información, pueden ingresar a la web de peruenergia.com.pe o pueden ingresar al QR que también aparece aquí en pantalla. Sin más, yo no les quiero quitar muchísimo más su tiempo, simplemente agradecerles por todo el apoyo, por todo la compañía y a cada uno de los profesionales que se dieron cita esta noche con todos los temas importantísimos. Sin más que decir, nos despedimos. Gracias. Buenas noches.